La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 31 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las providencias de las Cortes. Aquí hay algunos que hay que examinarlo y examinarlo a fondo. El Poder Judicial, en un sector muy importante de él, está tomado por la extrema izquierda y le está sirviendo en bandeja de plata el país al comunismo, a las FARC. Eso es lo que ha pasado con las últimas providencias del Consejo de Estado. Y no tienen ningún empacho en contradecirse. La Corte Suprema de Justicia ya había fuero porque no se había posesionado. Y después dice que tenía fuero por el hecho de su elección, no porque a él nadie lo eligió. Por esos bandidos de las FARC no votó nadie. Simplemente lo designaron entre los del acuerdo entre Santos y las FARC, es decir, las FARC con ellos mismos. Lo designaron como uno de los congresistas y entonces por ese solo hecho ya tuvo fuero, porque el Consejo Nacional Electoral lo reconoció como tal, lo que quiere decir que en las próximas elecciones tendrá fuero todos los congresistas que llegan y todos los congresistas que se van. Eso es una maravilla de decisión la de la Corte Suprema de Justicia. Y el Consejo de Estado, desde luego, haciéndole la segunda o la primera a Santrich, porque sale la sentencia del Consejo de Estado diciendo que Santrich tiene fuero, y al día siguiente aparece la Corte Suprema de Justicia con la decisión que lo pone en libertad. La Corte Constitucional no analiza las objeciones sino la votación y hace un estudio ridículo, grotesco, vergonzoso. Esa es una vergüenza para el país y para el Poder Judicial de Colombia, contabilizando cómo son los votos y cómo son las mayorías, cuando la Constitución de Colombia es suficientemente explícita y siempre ha habido unidad de criterio sobre el tema más elemental y más simple. ¿Cuál es la mayoría absoluta? La mayoría de los miembros que componen una y otra Cámara. Ah, no, pero aquí empiezan a hacerle quites y a disminuir y a restar y a sumar, a multiplicar. Todo para darle libertad a la JEP, para que haga lo que le dé la gana con este país, para que acabe con este país, que es para donde vamos. Mientras tanto, crece el narcotráfico, mientras tanto las bandas armadas se toman el país por todas partes, mientras tanto la cocaína rumba, y los oficiales del ejército que se atreven todavía a cumplir su deber y a enfrentar todas estas mafias y todos estos peligros, inmediatamente son juzgados disciplinariamente y juzgados en todas partes y maltratados y humillados y sometidos a la JEP a un trato discriminatorio absurdo y grotesco. Eso es lo que está pasando con las Cortes en Colombia. Sobre este sainete tendremos a uno de los más grandes juristas colombianos, al doctor Jaime Castro, quien ya tuvo unas expresiones bastante claras sobre el particular. ¿Será reelegido Almagro en Medellín? Hoy es la reunión de la OEA en Medellín, nadie lo ha mencionado, y Luis Almagro es candidato a la reelección, pero tiene en su contra el CARICOM, todos esos paisitos de opereta, una isla que es un resort, que tiene una bandera y 20.000 o 40.000 habitantes, cuyo voto vale lo mismo que el voto de los Estados Unidos, y que han vivido
todos estos años del petróleo que les ha regalado Hugo Chávez y que después le regala Nicolás Maduro para afincar la miseria del pueblo venezolano. Pues esos pueblos del CARICOM y los países izquierdistas, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, están opuestos a la reelección del señor Almagro, que es el candidato de todos los países serios de la región, que ha hecho una excelente tarea y ha enfrentado una cantidad de situaciones con un gran valor y le ha vuelto a la vida a la OEA. Pero CARICOM y la izquierda no quieren. ¿Qué pasará? Nadie menciona el tema, solamente la hora de la verdad. Hora de la verdad que hoy se enriquecerá otra vez hacia las 7:40 de la mañana con las voces de sus oyentes. Los Estados Unidos han dicho, con el lenguaje diplomático que a ellos corresponde, que ve lamentable la liberación de Santrich. Santrich, que ayer salió entre vítores de los bandidos, allá estaban con él el senador Cepeda, estaba con él el senador, ¿cómo le parece? El senador Catatumbo. El senador Catatumbo, de cuyo prontuario hablaremos oportunamente para que no se nos olvide qué clase de sujeto es ese que tenemos disque de senador de la República, porque es que uno empieza a tragar entero y entonces estas cosas empiezan a parecer normales. Catatumbo es uno de los peores asesinos de América y del mundo. Entonces allá estaba recibiendo a Santrich con la bandera de la ETA. Yo sobre ese particular tengo una posición muy clara, porque la ETA fue la que fabricó la bomba con la que asesinaron a mis dos escoltas y no me asesinaron a mí de milagro. Las bombas Lapa en América solamente se utilizó esa vez. Esa bomba venía desde Venezuela y fue fabricada por la ETA, porque la ETA es la única organización criminal del mundo que utilizó hasta hoy, y ojalá no las utilicen nunca más, las bombas Lapa. Pues allá estaba la bandera de la ETA recibiendo al señor Santrich. Bueno, mi Dios los cría y ellos se juntan. Y ahora Santrich dice que se presentará ante los jueces. Desde luego que él escogerá juez, y cuando lo vaya a juzgar la corte dice no, a mí me tiene que juzgar es la JEP. Yo le pertenezco a la JEP. Ya verán ustedes lo que va a ser aquel conflicto. La horrenda cacería de las ballenas. Es increíble que en este mundo aparentemente civilizado haya espectáculos como ese que vimos, de una isla por allá perdida en el mar, pero que depende de Dinamarca o que ha estado influida por Dinamarca, y esa es la cultura danesa, asesinando las ballenas y llenando con su sangre toda una ensenada en un pueblo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto ocurre en unas islas que se llaman las Islas Feroe. Estamos recordando el secuestro de la María, el secuestro más monumental que hubo en Colombia, ejecutado por el ELN. Nadie menciona al general que logró reducir a esos sinvergüenzas y que en el momento en que iba a caer sobre ellos recibió la orden de retirar sus tropas y prefirió él pedir la baja del ejército. ¿Quién es ese general? Le preguntamos a nuestros oyentes para que recordemos a quién, con quién debe estar agradecida la patria. Y esos del ELN son los que nos esperan en Cuba. Una palabra de ellos diciendo que se comprometen a no delinquir más, y allá mandará el doctor Duque su equipo negociador para negociar con el ELN, con los secuestradores de la María, uno de los hechos más cobardes de los que tengamos noticia en este proceso de violencia que consume el país. Prieto y su condena a 5 años.
Lo condenaron a 5 años, le están buscando una guarnición militar donde esté cómodo. Esos 5 años se van a reducir a 1 año o a 1 año y medio de prisión efectiva y después se va con libertad condicional. No tocaron con él el tema de Odebrecht. No lo tocaron. Se fueron por las ramas y entonces hizo un convenio con la fiscalía y aceptó unos cargos por unos tráficos de influencias y unos conciertos para delinquir. Ni una palabrita sobre la plata de Odebrecht. Él fue el canal por donde la plata de Odebrecht entró a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Él es el personaje clave de Odebrecht. 5 años y ni una palabrita sobre Odebrecht. Esa es la justicia colombiana. En los Estados Unidos se están sembrando 6 millones de acres menos en este año en maíz en el Midwest. Y eso será una significación fundamental en la producción agrícola, porque se extendió el tiempo de sequía más allá de lo imaginable. Con una granada hirieron ayer 9 personas en Villa del Rosario. Temas que tampoco se dicen porque como estamos en paz, porque esta es la paz del posconflicto. Aquí tiran granadas, hieren 9 personas, nunca se volvió a decir nada sobre ellas, entre ellas había un menor, un niño, y no, una granada. Un par de bandidos sinvergüenzas en una motocicleta fueron puestos prisioneros. Obviamente no les pasará nada, bastará que digan que son de las FARC para que los pongan en libertad. Se reúne el grupo Bilderberg. ¿Qué es el grupo Bilderberg? Es importante saberlo. Este es un grupo que viene funcionando desde los años 50, constituido por las figuras más prominentes de las finanzas y de la política en el mundo, y nunca se sabe qué es lo que hablan. Nunca. Es la masonería. Nos juran que esa es una organización masónica, que trabaja con criterio masónica, el grupo Bilderberg. A propósito de él, tendremos que recordar las palabras del Libertador. A la sombra no trabaja sino el crimen. Si el grupo Bilderberg nunca permite que vaya un periodista, nunca permite que se haga una declaración sobre lo que allá se discutió y se dijo y se aprobó, nunca, es porque no es propiamente un grupo de oración, el grupo Bilderberg, que se reúne en un pueblecito de Suiza, uno de los lugares más famosos de Suiza por el atractivo que tiene para los turistas, que se llama Montreux. Montreux. Allá se reúne el grupo Bilderberg. Apareció la entrevista completa de Jorge Ramos a Maduro y aunque pues ha perdido gracia por la falta de oportunidad, no deja de ver quién es Maduro y con quién se está reuniendo el señor Guaidó y con quién se está reuniendo la oposición venezolana, que se le entregó definitivamente a Maduro. Y entonces no se pusieron de acuerdo en la primera conversación, pero los diálogos siguen y Maduro sigue legitimado. Los presos políticos, porque los que le pregunta Jorge Ramos son basura, así con esa palabra. Y como quiera que Jorge Ramos le hiciera unas preguntas muy incisivas, este salvaje lo llamó provocación y que se tendrá que tragar su provocación con Coca-Cola. Ese es el presidente de Venezuela, el hombre que contribuyó a arruinar el país más rico de América. Es que no se les olvide a ustedes cuál es la tragedia económica de Venezuela, donde la gente no tiene para comer. Lo mismo la tragedia de Cuba, donde la gente no tiene para comer y donde nos llevan allá de la ternilla de majaderos con una cantidad de idiotas útiles que les están haciendo el juego a la izquierda en Colombia. Pero así somos. El presidente Trump, ay Dios mío, el presidente Trump, reconoce que Rusia lo ayudó en las elecciones y también dice que puede llegar a un acuerdo con China y también dice que le declara la guerra comercial a México poniéndole un arancel
del 5% a todos los productos mexicanos que entren a los Estados Unidos. Como castigo porque México no detiene la oleada de migrantes centroamericanos. Señor Trump, ese es un fenómeno demasiado grave y demasiado importante para que lo discutamos en un minuto, pero ¿por qué se van los centroamericanos de Centroamérica? ¿Por qué se produjo ese éxodo? Porque Centroamérica quedó en manos del socialismo del siglo XXI. Ese era un pueblo pobre, pero un pueblo pobre que tenía una dignidad y que tenía un futuro y que tenía una realidad de presente. Pues llegaron los socialistas y acabaron, literalmente acabaron con Centroamérica. Se ha salvado Costa Rica, milagrosamente, que tiene un desarrollo tecnológico importante, un desarrollo turístico importante e impresionante. Mientras tanto, los demás países, Salvador, que era el país industrioso e industrial, el país cafetero, el país importante, quedó vuelto pedazos y los salvadoreños tuvieron que salir corriendo para los Estados Unidos. Eso no se para con muros, no se para con muros. Hay que estudiar qué fue lo que sucedió en todo ese país. También hablaremos hoy, en nuestro espacio cultural, de la misión sergista a la China. Usted, querido oyente, todavía tiene plazo para llamar a la Universidad Sergio Arboleda y alistarse en la misión sergista a China. Eso no es turismo barato, esa es una excursión de verdad, de estudio, de análisis, de academia, y en lo que se pueda y en lo que ambas cosas coincidan, turístico, porque las murallas de China son una realidad turística, pero también una realidad política para comprender a fondo cómo es el pueblo de China y cómo ha sido su vocación imperial. Hay que comprender a China para saber en qué mundo estamos viviendo. La misión sergista. AMLO le contesta a Trump y le dice: no me falta valor, no soy cobarde ni timorato. Le propone diálogos, pero le dice eso, como quien dice: ahí le tiro pues el poncho, como aquí se usa en Colombia, ahí se lo tiro en el suelo, píselo y estamos de pelea. Los Estados Unidos y México tienen una historia demasiado dolorosa y demasiado grave para que la querramos repetir, siquiera en el terreno comercial. Los mercados de Europa en caída libre. La caída de los mercados europeos es dramático. Vamos a ver cuál es el comportamiento completo en el día de hoy. Está cayendo las bolsas europeas todas en una proporción más que inquietante. Pero al mismo tiempo, la caída del petróleo es dramática. El petróleo, sobre el que teníamos tantas esperanzas de que compusieran el caminado fiscal de Colombia, esperábamos 90 o 100 dólares el precio del petróleo, se vino al piso y el Brent está a 64 dólares, es decir, el nuestro vale unos 50, 52 dólares el barril y el W está a 55 dólares. El café está a $1, ha caído en la jornada de hoy, pero todavía se mantiene sobre la línea de 62 en el mercado de Nueva York. El de Colombia estará a 1,10, que permite un precio no rentable, un precio no significativo, pero no de miseria para los cafeteros colombianos. Nicaragua libera a otros 50 presos políticos. Ese es otro país que va en picada. El socialismo del siglo XXI se lo está comiendo. El señor Ortega es un ampón, como suelen ser o como son siempre los gobernantes socialistas, que el socialismo es para el pueblo y la riqueza para ellos. La tragedia del río Danubio, una embarcación de turismo chocó con otra, parece que por imprudencia del capitán. Todavía hay 21 desaparecidos de Corea del Sur. Los buscan desesperadamente las autoridades de Hungría. Recordemos que el río Danubio recorre varios países de Europa.
La República del Congo en guerra contra militantes islámicos rebeldes. Ayer hubo 26 muertos en acción. Ojo a esta noticia. La Agencia Internacional de Transporte mantiene en tierra al 737 entre 10 y 12 semanas adicionales. Mejor dicho, no hay tal cuento de que la Boeing ya arregló el problema tecnológico. La Agencia Internacional de Transporte le dice, no señor, esto no me convence y yo calculo que los aviones sigan en tierra entre 10 y 12 semanas más. ¿Cuánto le costará esto a la Boeing? Una compañía en situación de extrema dificultad por el 737 MAX. El mapa de Israel incluye los altos del Golán en el programa de paz de Trump. Y nos volvemos a preguntar para terminar, ¿qué pasará con Almagro, secretario general de la OEA? ¿Podrán, en contra de su candidatura obvia, los países de opereta del CARICOM y los países izquierdistas, tal vez a los que se suma Canadá? Vamos a ver qué sucede. La decisión se debe tomar hoy en Medellín. Y en Hoy en la Historia recordaremos otra vez el holocausto nazi contra los judíos, porque un día como hoy, 31 de mayo de 1962, fue ahorcado en Israel Adolfo Eichmann, un personaje siniestro del que hablaremos en su oportunidad, que dijo en su defensa: me limité a cumplir órdenes. Fui un soldado obediente. Yo no tomé las decisiones contra el pueblo judío. Simplemente, él fue encargado de todo el transporte de millones de judíos que fueron conducidos desde Alemania y desde todos los rincones de Europa hacia los campos de concentración y de exterminio. Adolfo Eichmann. La historia de su prisión por la Mossad en la Argentina, de su viaje, el conflicto que se armó entre Argentina e Israel por este secuestro en las calles de Buenos Aires, en la calle Garibaldi, por eso la operación se llamó la Operación Garibaldi, y eso lo recordaremos hoy para que no se nos olvide lo que fue el Holocausto. Esos movimientos totalitarios terminan así. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo también historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Y tuvo por premio a su patriotismo el destierro, un destierro que ha sabido llevar con dignidad y con grandeza honor al pueblo cubano que ha resurgido de sus cenizas en tantos lugares de la tierra, principalmente en la Florida y en muchos lugares de los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. El pueblo cubano al que le quitaron su patria para convertirla en lo que está convertida hoy, en un sitio donde la gente no puede respirar, donde no hay partidos, donde no hay libertad de nada y donde la gente se muere de hambre. Ese es el comunismo que todavía permite que esta gente, la gente cubana buena, siga oyendo con tanta melancolía esta guantanamera. Con esta canción tan hermosa y con estos recuerdos, saludemos la mañana, Sergio Gel.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. El país que creía haberlo visto todo, Colombia, este territorio ingobernado en el que vivimos, vio ayer salir de la cárcel, más precisamente del búnker de la Fiscalía, a alias Jesús Santrich, haciendo la V de la victoria, con la mano en alto, con el puño en alto. Salió pues este personaje oscuro, acusado de narcotráfico en Colombia y en los Estados Unidos, y con un largo prontuario criminal por el que ni en la JEP le preguntarán. Salió acompañado de dos ilustres personajes, el senador Iván Cepeda, de quien ni vale la pena explicar de quién se trata, el país lo tiene muy claro, acompañado también Santrich de alias Pablo Catatumbo, senador de la FARC, hoy con un prontuario acumulado que le vale por 243 años y 11 meses de condenas, sobre el cual seguramente además la JEP no ha revisado ni una sola página. Fueron ellos dos, Iván Cepeda y Pablo Catatumbo, quienes acompañaron en ese camino de la victoria, de la libertad, a Jesús Santrich, el narcotraficante solicitado en extradición. Rodeado por ellos, pero también por un siniestro personaje con una camiseta de la ETA, con la serpiente y el hacha que han utilizado como logo en esa organización terrorista española, la serpiente y el hacha, que representan para ellos la combinación de la lucha armada y de la lucha política. Un mensaje muy claro para la opinión pública colombiana. Un personaje cuyo nombre no ha trascendido a la opinión, que abrazaba a Santrich. Y es que él, hace un par de semanas, ese mismo personaje, hace un par de semanas cuando iban a soltar a Santrich en la cárcel La Picota, allá estaba esperándolo también. Y en medio de lo que ocurría, agredió incluso a un colega nuestro de Noticias RCN. Ese sujeto, el de la camiseta de la ETA, según algunos periodistas, trabaja, además, en la subdirección de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, entidad que controla la FARC. Ese sujeto, pagado con nuestros impuestos, ese sujeto que porta una camiseta de la ETA, recordemos además la ETA, esa organización terrorista que no podemos olvidar, era la organización que usaba las bombas Lapa, es la organización que sabía cómo hacer las bombas Lapa y es la organización que, sin lugar a dudas, le enseñó a las FARC a usar y a hacer esas bombas Lapa como aquella que detonaron en el año 2012 en su contra, doctor Londoño. Pues la ETA allí presente, a través de una camiseta y mandando un mensaje muy claro, estos señores, a la opinión pública, el mensaje de la serpiente y el hacha, la lucha política y la lucha armada, que sin lugar a dudas sigue. Jesús Santrich está en libertad, seguramente se posesionará pues a la mayor brevedad en el Congreso de la República. Allá lo deben estar esperando para premiarlo con su curul, esa curul, la de los dos fueros, esa curul, la de los dos representantes a la Cámara. Allá está esperándolo, en este país, o mejor, en este territorio engobernado al que llamamos Colombia. ¿Y para qué se posesiona? Si ya la Corte le dijo que tiene fuero, uno no puede tener fuero sin tener todas las condiciones del cargo que se va a ejercer. De aquí en adelante no se necesita juramento. La Corte Suprema de Justicia acabó con todos los preceptos fundamentales de la Constitución sobre el ejercicio de cualquier cargo público que requiere jurar por Dios el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cómo es que los ateos se posesionan? Yo no sé, por ejemplo, cómo fue el juramento del señor de la calle Lombana que se pregona ateo. Uno no puede jurar por Dios siendo ateo, ¿no? Entonces, Santrich, y por la patria, ¿no? Como contradictorio. Y por la patria que él quiso volver pedazos y que contribuyó a volver pedazos a través de los secuestros, los asesinatos, las muertes, las prisiones ignominiosas en los sitios más inhóspitos para gente de nuestra fuerza pública y para gente inocente, las violaciones por millares de niñas campesinas y el narcotráfico. El narcotráfico, él es un ejemplo de eso, del narcotráfico. Lamentable, llamó el gobierno de los Estados Unidos la liberación de Santrich. Un lenguaje muy diplomático sobre una realidad muy dramática. Santrich es un delincuente contra Colombia, por supuesto, y contra los Estados Unidos, país al que no le hará la menor gracia
ver a Santrich haciendo la B de la victoria cuando está solicitado por los jueces americanos para que responda por la conspiración para meter cocaína a los Estados Unidos? ¿Y cuántos son los alijos que metió antes del año 2016 con sus compañeros de excursión, con los otros narcotraficantes de las FARC? Sí, porque este es el que le cogieron, ¿no? Este es el que le cogieron. ¿Cuántos no habrán pasado? Y doctor Londoño, dos detallitos que no se me pueden quedar. El primero, tantos periodistas ensalzándolo, ¿no? Volviéndolo un rockstar. Y el segundo, tan pronto como le mencionaron a Marlon Marín en la rueda de prensa que dio Santrich, tan pronto como le mencionaron ese nombre, el nombre de su socio, de Marlon Marín, Santrich terminó intempestivamente la rueda de prensa que estaba dando. Se habrá puesto muy nervioso, ¿no? Ave María, las cositas que ha contado Marlon Marín en los Estados Unidos. Qué vergüenza de patria la que sentimos con ese espectáculo de ayer. Nos da pena que a Colombia le pueda pasar una cosa de esas. Un asesino, un bandido, un narcotraficante haciendo la B de la victoria y posesionándose sin que uno sepa para qué se posesiona. Si ya tiene fueros, ya tiene calidades de representante, ¿para qué diablo se va a posesionar y a jurar en vano? ¿Para qué? Pero bueno, seguramente se cumplirá hoy ese ritual. El presidente de la Cámara, el señor Chacón, dice que lo espera ya con los brazos abiertos. Era lo que nos faltaba también. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 5% a México, todo a causa de la migración. El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México hasta el momento en que los inmigrantes ilegales que llegan a través de México y a nuestro país paren. Esto fue lo que manifestó el mandatario estadounidense. Y también agregó en el mismo mensaje: los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el que se eliminarán. Según un comunicado de la Casa Blanca, los aranceles se incrementarán en un 10% el 1 de julio, a un 15% el 1 de agosto y a un 20% el 1 de septiembre para llegar a un 25% el 1 de octubre. El presidente Trump expresa que la cooperación pasiva de México para permitir esta inclusión masiva constituye una emergencia y una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos, y que México tiene leyes de inmigración muy fuertes y fácilmente podría detener el flujo ilegal de los migrantes e inclusive puede regresarlos a su país de origen. Por su parte, el presidente de México, Andrés López Obrador, respondió a las palabras del presidente Trump mediante una carta donde le pide diálogo y le dice: le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo del problema migratorio, y le reitera que no tiene confrontación, pero que tampoco le falta valor, y asevera: no soy cobarde ni timorato. En la carta, el presidente mexicano le dice también al presidente Trump que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas de este tipo, y sostiene también que no cree en la ley del talión, esa que dice de ojo por ojo y diente por diente, porque según López Obrador nos quedaríamos tuertos o sin dientes. El subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, también se refirió a las medidas del presidente norteamericano y dijo que eso sería desastroso para que se impusieran nuevos aranceles, una medida no previsible y de muy extrema, y que según él podría llevar a una guerra comercial entre estos dos países. Recordemos que por medidas de mutuo acuerdo convenidas entre Estados Unidos y México, hay una inmensa franja industrial en la frontera entre México y los Estados Unidos, del lado mexicano, de industrias que producen bienes con destino al mercado de los Estados Unidos. Eso tiene un inmenso potencial y una inmensa significación. Un arancel del 25% destruye todo eso. Y son capitales norteamericanos, que también capitales mexicanos. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El problema de la migración es tal vez de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo con López Obrador. No es un problema que se resuelva con muros, no es un problema que se resuelva a la fuerza. Es un problema mucho más hondo, mucho más vasto, que tiene que ver con la pobreza de los pueblos que sacan a su gente, que expulsan a su gente, como hoy está haciendo Colombia. Nuestros jóvenes se están yendo, y nuestros jóvenes más capaces
se están yendo a otros lugares de la Tierra, entre ellos a los Estados Unidos, a buscar horizontes que aquí se les está negando, porque no estamos generando empleo, porque no estamos creciendo económicamente, porque estamos en manos del narcotráfico. Para que el presidente Duque, antes de sus discursos en la Cámara de Comercio, lo recuerde. Venezuela también expulsó mucha parte de lo mejor de su gente y ahí están los resultados. Cuba expulsó lo mejor de su gente y ahí están los resultados. Miseria y pobreza. ¿Qué va a pasar con México? Dios mío, ¿qué va a pasar con México? Centroamérica es una catástrofe, con la excepción de Costa Rica, por razones que bien valdría la pena examinar. Único país democrático y único país en desarrollo de todo Centroamérica. Los demás países expulsando su gente hacia la nada, hacia la muerte o hacia la ilusión de vivir en los Estados Unidos. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hoy los colombianos pagamos peso a peso con nuestros impuestos la vida que se dan los guerrilleros de las FARC en las zonas que se llamaron veredales y que ahora se denominan espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Claro, también pagamos los suelditos de los 9 que están hoy en el Congreso de la República. Hoy en esos espacios de capacitación y reincorporación solo quedan 3.336 exguerrilleros de casi 10.000 que las ocuparon desde finales de 2016. Lo más reciente sobre el asunto fue el anuncio la semana pasada, donde el gobierno del presidente Iván Duque advertía que se debían suprimir 11 de los espacios territoriales donde a duras penas viven 1.384 guerrilleros. Entre otras cosas, porque son lugares de difícil acceso, donde hay muchas dificultades para abastecer con alimentos a los desmovilizados. Así las cuentas, para las FARC quedará solamente en el país 13 zonas de tolerancia, como les llamamos desde la Hora de la Verdad. Pero esas zonas pasarán a ser fijas y ya no serán más temporales. Lo advertimos en 2016, doctor Fernando, serán los nuevos municipios en el ordenamiento territorial de Colombia. Recuerden que cada lugar de esos tiene, entre otras cosas, tienen salón comunal, aulas para clase, centro de salud, centro para lactancia, cocinas, canchas de fútbol, ambulancia, entre otros elementos propios de cualquier municipalidad. Esta decisión se produce porque el 15 de agosto los espacios territoriales llegan a su fin como figura jurídica. Estos sitios inicialmente denominados zonas veredales fueron 27, de los que van a quedar 13, como ustedes lo acaban de escuchar, y en ellos, a comienzos de 2017, se concentraron los miembros de las FARC en su mayoría para presuntamente llevar a cabo el proceso de dejación de armas, proceso que nunca fue como realmente se planteó, porque vimos cómo las FARC quedó con enormes cantidades de armas en sus manos. En los 3 espacios territoriales que quedarán en pie hoy, solo hay 1.982 guerrilleros que deberán compartir con los otros 1.384 que abandonarán las 11 zonas veredales que no seguirán. Recordemos que cada guerrillero de las FARC fue acreedor de 8 millones de pesos. También logró recibir 2 millones de pesos por su desmovilización, pero además aquí viene la cereza que termina de adornar el pastel. Como si fuera poco todo esto, esta semana Emilio Archila, alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, dijo que se mantendrá el pago del 90% del salario mínimo a estos de las FARC, pues se decidió suspender la fecha límite y en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó una modificación que regula los pagos de apoyo económico a los excombatientes que llaman de las FARC. Pero además, eso no es todo. Hay 500 lotes que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales SAE que serán destinados para proyectos productivos y de vivienda que serán para la guerrilla de las FARC. Mientras tanto, las víctimas de esa guerrilla no son escuchadas por la justicia, no reciben curules, ni casas, ni ayudas para ser reparada por el daño que sufrieron por cuenta de las FARC. El país al revés. Sí, señor, el mundo al revés. Los bandidos que llaman excombatientes, hay que llamarlos excriminales. Combatiente es el que combate. ¿Cuándo combatían estos? Eran como unas sabandijas que huían del ejército tan pronto el ejército les ponía cara. Ellos lo que eran era terroristas. ¿Serán exterroristas? ¿Serán excriminales? Una vez y para toda la vida.
Y en un minuto estará con nosotros uno de los grandes juristas de este país, que de verdad lo es, el exministro, abogado constitucionalista, ex constituyente y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Esta es la hora de la verdad.